La que sigue es mi conversación con Carlos Mario Giraldo, CEO del grupo Éxito. Carlos Mario llegó a este estudio preparado con una tarjetica pequeña en la que había hecho algunas anotaciones para preparar esta conversación. Eso me sorprendió, pero lo que me sorprendió aún más es que esa tarjeta pequeña fuera la segunda o tercera etapa de su proceso de preparación. Antes de eso ya había tomado notas en otro formato, ya las había impreso, y todo esto me pareció realmente sorprendente, no me lo esperaba. Hablamos en parte sobre la preparación. Ahí contó una anécdota fantástica de Fabio Echeverry, el presidente de la ANDI, cuando Carlos Mario trabajaba de asistente jurídico en la ANDI, que entiendo fue su primer trabajo. También hablamos de Nicanor Restrepo, que ha sido ya protagonista en este podcast. Para los que no saben y apenas están conociendo este podcast, pueden revisar el episodio con José Alberto Vélez, 86 quizás, o el episodio con Ricardo Sierra Moreno, que es tal vez el 98. En esos ya habíamos hablado sobre Nicanor, y bueno, esta fue una nueva oportunidad para explorar esa figura de nombre icónico, Nicanor. Hablamos de otros mentores que ha tenido Carlos Mario, de los aprendizajes que ha tenido al respecto, de cómo tomar decisiones legítimas cuando se lidera una organización con tantas personas. Grupo Éxito, puede que me esté equivocando, pero estoy relativamente seguro que es la organización que más empleo genera en Colombia. Entonces imagínense lo que implica ser CEO de una organización de esas y tomar una decisión que no solo afecte a todas las personas que trabajan ahí, sino finalmente a todo un país, porque eso es el grado de responsabilidad que implica gerenciar el éxito. Espero que disfruten esta conversación. Este episodio de Atemporal es posible gracias a Confama. Muchas gracias, Confama, por hacer posible este proyecto. Y sin más, los dejo con Carlos Mario Giraldo, hablando de cuando perdió un dedo jugando squash. Ya entenderán. Y que lo disfruten. Dale. ¿Cómo llegaste al squash? Yo el squash llegué a partir del tenis. Yo jugué tenis y fútbol mucho tiempo, y el tenis siempre me gustó, pero siempre me desesperó por lo lento. Es decir, que eso pues te dan 2 bolas, un servicio en la malla, después te tienen que recoger las bolas, hay muchas pausas entre todo el tiempo. Sí. Cuando vi que llegó el squash, que llegó primero al Club Unión en Medellín, fueron las primeras 2 canchas de squash, yo dije, uy, esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Cómo así te tocó la llegada del squash a Medellín? Yo tenía 20 años, eso es hace 43 años. Y entonces fueron las primeras canchas y había un par de monitores. Sí. Y entonces yo empecé a jugar y me encantó. Y me encantó, primero por lo intenso. Sí. Segundo, porque me resolvía un problema que siempre tuve con el tenis, y era la frustración cuando llovía. Claro. Porque tenía que dejar uno de jugar. Y tercero, porque yo siempre lo describo, es el doble del deporte en la mitad del tiempo. Sí. Sí. Es eficiente en ese sentido. Y uno siempre tiene claro que va a gustar. Y desde ese entonces juego hasta ahora. Después tuve un problema, y es que pues primero me fallaron la rodilla y los tobillos, entonces dejé el fútbol. Sí. Y en el squash me pongo rodillera y tobillera. Pero aún así ya me estaba lesionando. Entonces lo que hago con el monitor con el que juego siempre es juego solo en la parte de atrás de la cancha. Entonces, y caliento súper bien, bien ejercicios, y con eso me permite jugar durante todo el juego. Y si querés conecto con una cosa. Pero perdón, te interrumpo. ¿Jugás en la parte de atrás de la cancha? En la parte de atrás, el monitor me juega en la parte de atrás de la cancha. ¿Por qué? Para no tener la potencia de correr hacia adelante, hacia la pared. Y tenerme que arrinconar y ejercer presión sobre la rodilla y los tobillos. Entonces, corro mucho, pero me cuido de no lesionarme. Y después, al terminar,
hago también pues unos ejercicios de relajación. Entonces es fantástico. Sí. Y eso me permite jugar 2 turnos, hacer mucho deporte, pero disfrutarlo enormemente. Obviamente ya no juego como antes 3 veces a la semana, Claro. sino que coordino con otros deportes. Con la bicicleta estática, con el simulador y con la natación. Sí. Y entonces, porque lo que he dicho es, me tengo que preparar, porque ya el fútbol me dejó. El squash en algún momento me deja. Sí. Entonces, por lo menos ya tengo la bicicleta, mientras sea simuladora, no me va a dejar fácil. La natación, después me tocará ajedrez, parqués, cualquier otra cosa. Pero bueno, el deporte siempre será importante en mi vida. Sabes que mi transición fue similar. Yo también jugaba tenis y hace pocos años descubrí el squash. Y me ha encantado, en parte porque es un deporte extraño, ¿no? Cuando uno entiende cómo se compite, como ya cuando uno pues deja de jugar como una bestia, pues que uno al principio arranca como muy brusco y descubre como esa suerte de baile que ocurre en la mitad de la cancha, en la que uno va como casi haciendo vueltas alrededor del oponente. Tiene eso ese deporte, ¿cierto? Es como usted está encerrado en una jaula prácticamente, está boxeando contra alguien, pero también tiene que coordinarse con esa persona, porque si los dos no juegan bien la danza, pues se chocan. Eso me ha encantado del squash. Imagínate, yo pues, lo primero, tienes que tener una coordinación muy fuerte. Lo segundo, es un deporte de intensidad. Pero lo tercero también es un deporte mental, donde la parte mental de las jugadas es impresionante. Y yo lo amarro con lo siguiente. Mira, en algún momento que hace 3, 4 años, tuve lo que se llama el tenis elbow, y es que me empezó a doler el brazo derecho. Y entonces a mí pues estaba súper frustrado porque estaba muy entusiasmado con el squash. Entonces yo le dije al monitor, venga, voy a empezar a jugar con la izquierda. Y empecé a jugar con la izquierda y súper complicado al principio, sobre todo darle al revés, porque uno no tiene la fuerza para el revés. Claro. Pero sí me di cuenta que tenía las jugadas en la cabeza y que cuando empecé a cogerle el golpe, las jugadas estaban ya metidas en la cabeza. Pero lo amarré con un concepto que utilizo con los equipos y que hablamos en la empresa y con los amigos. Y es una competencia moderna muy importante que es la capacidad ambidiestra. La capacidad ambidiestra es de hacer unas cosas con la derecha y otras con la izquierda. Sí. Y de ver la vida distinta. Y yo decía, pucha, yo me pongo a jugar squash con la izquierda y veo la cancha distinta. Es decir, yo estaba acostumbrado a que siempre le sirvo a mi contrincante al revés, porque el revés es la parte más débil del contrincante. No al derecho. Y aquí tenía que cambiar, tenía que servir desde la izquierda hacia la derecha. Sí. El rebote en los muros era distinto, etcétera. Y lo amarro con la capacidad ambidiestra, que tiene 2 maneras de ser. Es la capacidad de uno trabajar a la vez el hoy y el mañana. Las cosas que tiene que ejecutar hoy, el trimestre, el mes, los resultados, las ventas, el manejo de los gastos, pero simultáneamente plantear la estrategia futura, las iniciativas, la innovación, los startups dentro de una compañía establecida que le van a permitir a la compañía pues un mejor futuro. Entonces tiene que invertir un poco de esto para poder lograr lo otro. Entonces eso y alguna persona me dijo, mira, la capacidad ambidiestra hay otra manera de decirla, y es caminar y comer chicle a la vez. Y no tener que parar de caminar para comer chicle o dejar de comer chicle para caminar. Sí. ¿Cuántos años has mantenido esa disciplina del squash? Desde ese entonces toda la vida. Estamos hablando de 40 años. Toda la vida. Solo lo suspendí pues cuando tuve un accidente de squash muy raro. Pero no sé si será, bueno, algunos se van a escandalizar. No jugando, simplemente me tiraron una bola de la izquierda a la derecha, me fui a tratar de cogerla, me recosté contra la puerta
y la chapa tenía un huequito así. Y metí el dedo ahí y ahí se quedó. Pero míralo, está completico. Sí. Simplemente ahí se quedó, pero pues lo cogí, con el monitor lo metimos en un vaso con hielo. O sea, se cortó el dedo. Sí, lo cogimos, madre. Lo metimos en un vaso con hielo, llamé a mi hermano Juan Luis, le dije, que es médico, le dije, ¿qué hago? Y entonces él me dijo, no, no te vayas para una clínica por acá, ándate para el Pueblo Tobón que tiene el mejor. Yo llamo pues a alguien que te atienda y ya estaba con él atado a las 2 horas. Y mi esposa Ana Margarita, que fue enfermera, me cuidó durante todo el tiempo, me hizo las curaciones y después empezó a salir de nuevo el color del dedo y es historia. Aquí está. ¿Pero qué pasó? ¿Te apoyaste? O sea... No, me apoyé contra la puerta, pero en lo que puede ser 1 en 1.000.000 de posibilidades, metí el dedo en un huequito de la chapa. Madre. Desde ese entonces en el country taparon los huequitos de la chapa. Qué cosa tan increíble. ¿Y llegaste a competir en squash? Nunca quise competir. Más como un deporte. Nunca quise competir, pero mentalmente cuento las bolas y cómo voy para exigirme. No para ganar o perder, sino para autoexigirme. Sí. Y cuento siempre cuántas bolas hago y trato de hacer en un turno de 1 hora y media más o menos unas de 150 a 200 bolas máximo. ¿De 200 rallies? Pues, bolas, pues sí, es decir... ¿golpes o...? No, jugadas. Jugadas. Eso es bastante. Sí. Eso es bastante. Y entonces eso es muy bueno porque te mantiene autoexigiéndote al máximo. Sí. ¿Y lo haces al principio del día? No. Los sábados ahora, a principio del día hago bicicleta o nado. Sí. ¿Cuándo hacías entre semana el squash? Era al mediodía. ¿Al mediodía? Sí, cuando podía. Ah, ya, claro. Qué maravilla. A mí me gusta mucho hacer también deporte como a mediodía porque es como un reset, ¿no? Tiene uno casi como energía para un nuevo día, ¿no? A mí me gusta es por la mañana porque primero casi siempre sé que lo puedo hacer porque es la hora en que la gente no está activada. Sí. Y segundo, porque comienzo el día con una energía positiva extraordinaria. Sí. ¿Con qué preferís empezar? ¿Con Nicanor o con ir por pueblos con tu padre? No, si quieres hablemos de los dos y te los voy a amarrar los dos. A ver. Yo conocí a Nicanor por mi papá, eran amigos. Y antes inclusive de que yo trabajara en Noel, desde antes, y se tenían un profundo aprecio y respeto. Y cuando yo estaba en Derecho, mi padre era médico cirujano, urólogo, muy activo. En ese entonces las listas del Congreso se organizaban por partidos y se hacía una lista única. Sí. Y en el Partido Conservador lo invitaron a formar parte de las listas del Senado. Y él aceptó. Entonces fue un par de periodos senador de la República, pero nunca dejó de ejercer la medicina. Se iba en la semana, el lunes al Congreso, se devolvía el viernes y operaba los fines de semana, hacía cirugías y tenía un médico amigo que es cirujano que le cuidaba a los pacientes durante la semana. Entonces, pues yo empecé a acompañarlo a los pueblos en los que él hacía política, también algunos fines de semana. Sí. Y nos íbamos a La Ceja, La Unión, Sonsón, Abejorral, Argelia, Cocorná, Granada, etc. Y nos caminábamos pues, el pueblo con él y después yo le cogí cariño al tema y, sí. me iba a recorrer las veredas, a caminar por las veredas, a entender a los campesinos del país. Aprecio por eso tremendamente el campo y la realidad social de nuestra gente, sí. y la belleza del alma de nuestros productores campesinos, porque me tocó interactuar mucho con ellos. Ya después me tocó escoger en la vida si seguía la carrera política o si me iba a estudiar al exterior, porque yo terminé Derecho y si me iba a hacer una especialidad. Escogí la especialidad y eso cambió todo. ¿Fue una decisión difícil?
no irse por la política. No fue difícil, porque inclusive fue mi papá el que me dijo, mira, me dijo, si tú quieres ser político tienes que tener dos cosas, independencia intelectual e independencia económica. Y todavía no tienes ninguna de las dos. Entonces, ¿a qué se refería con independencia intelectual? Independencia intelectual es que tienes que tener un conocimiento profundo que te llegue a poder contribuir, a poder contribuir. Tienes que estar formado profesionalmente. Y yo estaba terminando mi carrera y tenía esta posibilidad de hacer la especialidad que la hice pues en la Universidad de Tulane, y eso cambió la vida. Yo hablo mucho pues con muchos de los jóvenes ejecutivos de la empresa y de otras partes, frente a decisiones difíciles. Y lo que les digo, mire, la vida tiene 2 o 3 grandes rompoint a los que uno llega. Y uno llega a ese rompoint, y ese rompoint tiene una vía a la derecha, otra a la izquierda y una derecha. Sí. Y te cambia la vida según para dónde cojas. Sí. Puede que vayas a ser exitoso o no exitoso en cualquiera de ellas, pero te manda por un camino distinto. Y yo pienso mucho en líderes carismáticos y tan fuertes de este país, y por ejemplo yo digo, un hombre como Nicanor, o un hombre con la personalidad, con la fuerza, con el carisma, con la energía de Álvaro Uribe Vélez. Si hubiera llegado a buen rompoint de la vida y hubiera decidido ser ingeniero, habría sido el mejor ingeniero. Si hubiera decidido ser sacerdote, podría ser papa o cardenal, pero pues del máximo nivel. Sí. Porque tiene la energía para hacerlo, pero habría ido por un camino distinto. Sí. Entonces esto claramente significó una desviación en los cambios de mi vida, y me llevó primero a estudiar Derecho, después a llegar a trabajar a la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI de hoy, conocer los empresarios. Allá conocí, entre otros, a Nicanor, y después eso te va llevando hasta donde estás hoy. Sí. Entonces, vuelvo a donde se cruzan esos caminos. Cuando estaba en quinto Derecho, entré a trabajar a la Federación Antioqueña de Ganaderos, FADEGAN, porque me invitaron, en ese entonces Pedro Juan Morena y Oscar Arboleda, a una misión que era ser veedor cívico. Yo estaba estudiando y trabajando. Veedor cívico para el Magdalena Medio. ¿Qué era eso? En ese entonces estaba Belisario Betancur de presidente, Nicanor Restrepo de gobernador, sí, y el presidente Betancur, dentro de su proceso de paz, hizo un experimento que lideró Nicanor, que era cómo combinar la acción social con la seguridad. Entonces, el Magdalena Medio antioqueño y santanderiano tenían muchos problemas de seguridad. Pusieron la Brigada 14ª en Puerto Berrío e hicieron una cantidad de obras en Puerto Berrío y en todas las poblaciones, en Cimitarra, por ejemplo, en Santander, en Vélez, etc. Y entonces el presidente Betancur y el gobernador le pidieron a FADEGAN que hiciera una veeduría cívica de que esas obras sí se cumplieran y sí se hicieran. Entonces a mí me correspondió eso. Y yo me iba para todos esos pueblos y me recorría todos, pero con una cámara, tomando fotos, porque hacía mi informe con fotos. Fotos de las obras. De las obras. Y entonces ahí sí se veía si había obras, no había obras, si iba bien, si iba mal, etc. Y en muchos de esos pueblos, por lo menos en 2 ocasiones, me encontré a Nicanor, porque él estaba llegando en el helicóptero como gobernador de Antioquia a visitar la población, y entonces tuvimos oportunidad de conversar mucho. Entonces eso fue pues como el primer encuentro que tuvimos. Sí. Y luego, cuando a mí me nombraron presidente de Noel, yo tenía 33 años o algo así, sí, más asustado que hasta ahí, con un reto gigantesco, en un momento muy retador de la compañía, con una confianza otorgada en mí por la junta directiva liderada por el doctor Fabio Rico. Sí. Pues yo, en ese entonces, Fabio Rico era el presidente de Chocolates, que era el controlante de Noel, y por supuesto Nicanor era el presidente de Suramericana. Sí. Y Nicanor era un líder al que yo respetaba muchísimo y le tenía un gran aprecio, y él como decían por ahí,
dicen los campesinos, él me distinguía, ¿cierto? Entonces... Para ese momento ya se habían conocido hace sí, 10 años, 11 años. Hace varios años, sí, más, sí, 10 años, por lo menos. Entonces yo llegué y le pedí una cita en Suramericana. Y fui y le dije, doctor Nicanor, yo vengo acá pues a saludarlo, agradecerle por la confianza que han tenido en mí, pero pedirle consejos. Pues, es decir, yo estoy empezando con esta gran responsabilidad, usted que me aconseja. Y él me dijo, mira, Carlos, yo no soy quien para aconsejar. Es decir, cada uno tiene su propia fórmula y la que me sirve a mí puede no servirte a ti y viceversa. Y cada uno tiene que forjar su propio camino, con sus errores, con sus logros. Te voy a decir 2 o 3 cosas que han sido importantes para mí y ya tú decides. Una es, mira esta mesita que hay acá. Todo el mundo en la compañía va a tratar de convencerte, primero, de todo lo bueno, porque no te dicen las cosas buenas y que vos tenés la razón en todo, y eso no es así, tenés que escuchar mucho. Pero segundo, van a llegar al momento de convencerte que esta mesita es tuya y que te la puedes llevar. Carlos, esta mesita no es tuya, es de los accionistas y es sagrada. Es sagrada. Eso es un mensaje de pulcritud, de transparencia, de algo que falta mucho hoy y que hoy se traduce modernamente en lo que llaman el buen gobierno corporativo. Esta ya no es, eso no lo hablé con él, es mi interpretación de hoy. La segunda cosa que me dijo fue, Carlos, mira, estos puestos son prestados. Y uno tiende a pensar que son de uno. La gente tiende a pensar que son propios. Y por lo tanto, pues primero los trata como propios y segundo se pone por encima de todo el mundo. Pero son prestados, no son permanentes y adicionalmente sirven para servir. Y si no sirven para servir, no sirven para nada. Y terminó diciéndome, y eso hace que una de las cosas que yo hice simbólicamente cuando llegué acá, escogí un papel en blanco, lo firmé, lo doblé y lo puse acá. Es mi carta de renuncia. Es mi carta de renuncia permanente. Y eso me hace libre. Libre para tomar las decisiones que yo quiera, tomarlas con alegría, tomarlas con equidad, tomarlas en el mejor beneficio de la compañía, independientemente de lo que eso signifique. Entonces, fueron como las 3 cosas que me dijo en ese momento. ¿De dónde crees que sacaba ese tipo de no, como de ideas tan potentes? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién es el maestro del maestro? Yo creo que de su capacidad de escuchar y de ser sencillo y humilde y de interactuar con la gente. Nicanor interactuaba con todo el mundo y podía hablar con el presidente de la República, pero de pronto decirle a la secretaria, decirle al ministro tal que lo llamo más tarde porque tenía al frente un empleado de la compañía y quería respetar ese momento que tenía con el empleado de la compañía. Yo muchas veces he pensado en una palabra a la que le tengo mucho respeto, que se llama la humildad. Sí. Nicanor era genuinamente humilde. Sí. Pero también yo creo que él debería ser consciente, él nunca dijo que era humilde, porque en el momento en que alguien empieza a hablar de la humildad elocuentemente, es el momento del desastre. Claro. ¿Cierto? Es el momento en que se acabó la humildad. Sí. Es el momento de la prepotencia. Cuando uno empieza a alardear sobre lo humilde. Así es, porque yo muchas veces he pensado que hay 2 pecados que se pagan en vida. No se pagan en el cielo o en el infierno o en la vida que sigue, sino que se pagan aquí y se los cobran a uno aquí. Uno es la prepotencia y el otro es la deslealtad. Y que son terribles, son totalmente antiestéticos, se ven muy feo y generan una reacción muy negativa en las personas. Wow, sabes que uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en este podcast
indagando mucho sobre Medellín de los 80s y qué sucedió ahí, tiene que ver con, tal vez es prepotencia, un efecto de la prepotencia. Y es que muchas veces lo que explica, lo que motiva gente que vemos que hace cosas malas, ¿cierto? Gente que le hizo mucho daño, por ejemplo, a esta sociedad, se explica muy sencillamente por el hecho de que en algún momento fueron humillados. Que es curiosa la humillación porque es una palabra, pareciera hermana de la humildad, ¿cierto? Sí. Es la humildad forzada a las malas, ¿cierto? Humillar a alguien. Pero yo creo que la grandeza es darlo todo y mantenerse fuerte a pesar de haber vivido en las dificultades y en la humillación, si se quiere. Y claro, son pocas las personas que son capaces de hacerlo. Claro. Claro, porque uno puede decidir cómo reaccionar frente a una humillación. Sí. Y hay gente que sale con grandeza, ¿no? Que era lo que le pedían mucho a... Y es un tema bien especial porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estilo de gerencia. Hay muchas personas que trabajan con jefes muy duros, con jefes que los han maltratado y luego expresan eso en su propio estilo de liderazgo con sus personas. Lo que tú dices es la humillación, volverla algo diferente. Y yo creo que uno siempre, las señales que tiene que darle a las otras personas van a determinar el futuro de esas personas. Y yo utilizo mucho esta analogía porque me parece de las cosas que más me ha servido en la vida. Hay un tema que se llama el efecto Pigmalión. Okay. El efecto Pigmalión es que las creencias que tú tienes sobre las otras personas, cuando se las expresan, terminan condicionando el comportamiento de las otras personas. Claro. Si tú le dices a tu equipo que es capaz de hacer las cosas, lo empoderas, le das los recursos y celebras las victorias que han hecho, ese equipo se va a empoderar y va a desarrollar inclusive competencias que probablemente no tenía. Si tú coges a alguien que trabaja contigo y solamente le hablas de los problemas, además lo reprendes en público, etcétera, va a terminar siendo una gente atemorizada y una gente sin iniciativa y totalmente coartada en la manera del futuro. Y el efecto Pigmalión tiene un origen muy lindo porque el nombre viene, es un estudio pues, que hicieron unos psicólogos y unos antropólogos, pero viene de una, y es un estudio que se hizo en los colegios, en donde veían la diferencia entre unas clases con unos alumnos disparados y otras clases con unos alumnos resguardados, tímidos, atemorizados. Y llegaron a la conclusión de que tenía mucho que ver con la actitud del profesor en el largo tiempo con esos, y lo llamaron el efecto Pigmalión. El Pigmalión era un escultor, era un escultor de la mitología griega, y era un escultor que esculpía muchas cosas y muy reconocido, y que estaba buscando la mujer perfecta y no la había encontrado en su vida. Y esculpió a Galatea, la llamó Galatea, una escultura, y le quedó tan hermosa que se enamoró perdidamente de Galatea. Y el tema se volvió tan complejo, su enamoramiento de Galatea, que Afrodita, la diosa Afrodita, se compadeció de Pigmalión y le dio vida a Galatea. Entonces, el que tú en tu obra le des vida a otras personas y transformes las vidas de esas personas en una áurea y en un impacto positivo y los lleves a lograr cosas que no se imaginaron a lograr, es lo que se llama el efecto Pigmalión. Es como darle a la gente una reputación a la cual aspirar. Así es. ¿Vos crees que eso fue lo que te permitió a vos a los 33, a Ricardo Sierra Moreno a los 28, asumir esas
posiciones, esas responsabilidades tan grandes? ¿Fue que alguien creyó en ustedes y les dijo, no, es que ustedes son capaces, hágale? Yo creo que sí, con una observación, y es que si uno lo mira hacia atrás, como lo decía Ricardo también, tal vez uno no habría tomado esa decisión. Tal vez uno dice, ¿cómo tomaron ese riesgo conmigo? Sí. Pues ya era vicepresidente en ese momento internacional de Noel, pero llevaba solamente unos pocos años en la compañía, muy joven, en un momento importante de la organización. Entonces sí es la confianza, pero pienso también que, y no estoy hablando de mí, sino de todas las personas que van llegando a las distintas cosas, es que nada se improvisa. Yo creo que a nadie le regalan nada. Sí. Las cosas requieren inspiración y transpiración, trabajo, esfuerzo. Sí. Y al que se las regalan, eso no funciona, porque no está preparado para hacerlas. Sí. Yo creo, un hombre que fue mentor mío, el fundador del grupo Neme, que es el grupo de autopartes más importante de este país, Don Shahid Neme, un inmigrante sirio-libanés, un hombre extraordinario. Yo me sentaba mucho cuando yo estaba en la universidad a escucharlo, ya que me contara cuentos, y una de las cosas que me decía, Carlos, recuerda, hay que trabajar permanentemente y tener paciencia. Uh-huh. Y recuerda que los primeros cocos son para los pájaros. Es decir, que cuando una palma produce los primeros cocos, produce unos cocos pequeños que no se pueden vender en el mercado, son para los pájaros. Oh, wow. Eso, y yo creo que muchas personas olvidan eso, que los primeros cocos son para los pájaros, que al principio hay que sufrir, que al principio seguramente hay que trabajar con jefes que no son el ideal, y uno tiene que aprender a ser liderado para poder liderar, y tiene que aprender lo bueno y lo malo de haber sido bien o mal liderado para poder liderar, ojalá bien, y ojalá generando un impacto positivo en las personas. Sí. Y hablando de Don Shahid, de pronto me desvío en distintos temas, pero Don Shahid me dijo algo que me encantó y que habla mucho de la importancia del trabajo y del placer de haber logrado las cosas con esfuerzo. Sí. Por eso la gente que se gana la plata en una lotería la pierde. Claro. O a partir del delito también no le dura nada, porque es ganada de una manera o ilícita o sin el esfuerzo que se requiere. Entonces, yo algún día, aprovechando la cercanía con él, le dije, Don Shahid, ¿qué se siente ser exitoso? ¿Qué se siente tener éxito? Y él me decía, Carlos, mira, se quedó pensando y me dijo, yo no creo que el placer que uno siente es el placer del éxito. No, uno siente el placer del camino recorrido, del esfuerzo realizado. Y yo no sé si a ti te pasa cuando haces mucho deporte que quedas molido, te levantas molido, claro. Pero es un dolor placentero, claro. Porque es un dolor que te recuerda que hiciste un esfuerzo es especial. La memorabilidad de la maratón. Sí. Claro. ¿Cómo has llegado a estos mentores? Tal vez una mejor pregunta es, me da la impresión que sos una persona que se ha forjado mucho, en parte gracias a esos mentores. ¿Cómo los has sabido identificar? Es decir, ¿en qué momento ves a alguien, ahorita que me hablabas de esta persona de la India, por ejemplo, la reconoces, ves que hay algo para aprender en ellas? ¿Cómo funciona como ese proceso? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es estar abierto a aprender de los demás. Y ese es el valor más grande. Y estar abierto a escuchar. Y todos nos equivocamos al no escuchar suficiente. A mí en alguna de las reuniones que hicimos de evaluación del comité ejecutivo de la compañía, una de las evaluaciones que hicimos fue, nos falta más escucharnos los unos a los otros. Y yo me puse a pensar, y yo tendía a que cuando empezábamos las reuniones, hablaba de primero o de segundo. Entonces terminaba condicionando a los demás
Y me propuse después escuchar primero a todos y después opinar o decir o contribuir a lo que los otros estaban poniendo. Y eso ha sido fantástico. Entonces, antes de decirte los mentores, te repito, me lo decían estos días el vicepresidente de retail de la compañía, que tiene unas frases fantásticas, Jorge Hayer. Jorge me decía, esto lo tomó de alguna parte, pero siempre me puso a pensar mucho. Hay que escuchar mucho, hay que observar mucho, porque al final la naturaleza nos dio 2 ojos, 2 oídos, 2 orejas y una sola boca. Y tendemos a utilizar la boca para todo y a dejar de utilizar nuestros oídos para escuchar y nuestros ojos para observar. Entonces, ya volviendo a eso. Doble. Claro. Estamos hablando de una relación de 4-1. 4 veces, 400%. Entonces, yo he tenido la fortuna, y yo creo que en la vida también hay inspiración, hay transpiración o trabajo, pero también hay un poco de suerte de las oportunidades que le dio a uno la vida. Cuando yo llegué a la universidad, mi primer empleo fue en la Andy, y en ello trabajé con 2 líderes extraordinarios, Jairo Escobar Padrón, que era el vicepresidente jurídico, un hombre, un humanista impresionante, un laboralista impresionante. Yo estaba trabajando todavía en la parte jurídica, y después me tocó trabajar como secretario general y como vicepresidente administrativo de Fabio Echeverry Correo. Y Fabio Echeverry era una figura impresionante, de una fuerza extraordinaria. Y aprendí muchas cosas. Y fue la entrevista de trabajo más memorable que yo he tenido. ¿Cómo? Porque yo me siento en el edificio Coltejer, en el piso 9º, en la presidencia de la Andy. Y Fabio Echeverry era un presidente emblemático, presidente al que los escuchaba el país. Yo recuerdo pues la famosa frase de Fabio Echeverry de que la economía va bien, pero el país va mal, que todo el mundo recordó y la citó para siempre. Pero yo lo vi a él, cuando yo llegué, él estaba hablando con el ministro tal y después con el ministro tal. Y entonces yo 20 minutos ahí simplemente oyéndolo hablar, pero fascinado. Sí. Entonces cuando colgó me dice, a ver, hombre, vos venís acá para asistente de la vicepresidencia jurídica. Me dice, y te hablo así porque él hablaba así ronco. Jairo Escobar me dice que vos sos el hombre para este cargo. Y yo no te voy a entrevistar para ver si no, yo confío en lo que dice Jairo. Pero lo que te quería decir es, entiendo que te vas a ganar 50,000 pesos mensuales. Y seguramente de tus compañeros de la universidad es el sueldo más bajito de todos. Pero es que para vos trabajar conmigo, me deberías pagar. Me deberías pagar. Y yo no creo que él estaba hablando de Fabio Echeverry, él estaba hablando de la Andy y de la escuela que era la Andy en entonces, y para mí fue una escuela impresionante. Allá me interactué pues con todos los empresarios, con Darío Múnera, con Carlos Alberto Robles, con Alejandro Ceballos, con Nicanor Restrepo, bueno, en fin, con todos los, con José Alejandro Cortés. Entonces tuve un acceso a conocer gente extraordinaria. ¿Cuento alguna otra? Cuento. A Fabio Echeverry yo le aprendí el valor del detalle, de tener en la cabeza la cosa grande, pero que cuidar que los detalles salgan bien. Y te lo ilustro con este cuento. Él era absolutamente exhaustivo, por ejemplo, en el discurso de la Asamblea de la Andy. Era un discurso que el país oía. Pero Fabio empezaba a prepararlo 3 meses antes y hacía 20 borradores, 20 correcciones y nos ponía a opinar a todos, pero al final él le ponía ese toque propio que tenía de interpretar el idioma de las cosas de manera que todo el mundo lo entendiera a través de figuras, de metáforas, de símiles. Y yo recuerdo mucho que nos fuimos para la Asamblea de la Andy, Salón Antioquia del Intercontinental, lleno, y era la mesa principal y era el atril donde él daba su discurso. Y entonces me dijo, Carlos, mira,
tú te sientas aquí en el primer puesto yo era secretario general de la mesa. Este es mi discurso, son 7 páginas. Aquí está una copia del discurso. Yo empiezo a leerlo. Si por cualquier motivo a mí se me traspapela algo, no sé dónde voy, vos inmediatamente te levantás y ¡pum! Me pones la página en donde iba. Y después me entregó una linterna y me dijo, y esta linterna te la vas a poner debajo de las piernas. Y si se llega a ir la luz, ¡pa! Me traes la linterna. ¡Wow! Sí. Entonces, cuando uno ve eso, a mí siempre me impresionó porque dije, wow, cómo uno logra prever estas cosas, pensar estas cosas, pensar que las cosas que pueden salir mal a veces suceden y estar listo. Pues nadie controla el 100% de las cosas. Hay imprevistos pues, que son imposibles, pero alguien que piensa de esa manera normalmente hace preparación, planeación, y las cosas tienden a salir bien. Wow. Entonces, este es uno de ellos. Sí. Pero yo quería hablar de Gonzalo Restrepo. Sí. Gonzalo es presidente del Éxito. Yo sucedí a Gonzalo. Sí. Gonzalo fue a buscarme a Noel y a ofrecerme la presidencia operativa o vicepresidencia ejecutiva del Éxito cuando yo era presidente de Noel. Y ese fue uno de los momentos de un rompoint donde yo tenía que decidir, pucha, yo sigo acá o hago esto otro. A mí me encantaba ver el consumidor, entender el consumidor, verlo de cerca, y me encantaba el retail y lo había estudiado mucho. Y entonces eso fue una oportunidad muy bacana. Y trabajé con Gonzalo 5 años antes de sucederlo. Sí. Y le aprendí muchas cosas. Gonzalo es un tipo extraordinario. Es un hombre además al que el país le debe mucho, porque luego de retirarse y sacrificando su tranquilidad, se fue para La Habana. Yo creo que fueron 2 años cada semana a sentarse allá con una paciencia infinita a contribuir a la negociación de paz, que ha sido un paso fundamental que dio este país. Entonces yo creo que él lo hacía con ese propósito superior. Y de Gonzalo tengo, por ejemplo, siempre le aprendí una cosa, y es, a pesar de que hay muchas cosas en una compañía, hay 20 o 30 cosas que hacer, él se concentraba en las 2 o 3 más importantes y por ellas preguntaba todos los días. Sí. Y se obsesionaba hasta sacarlas adelante. Y entonces yo le aprendí el valor de focalizarse, sí, de priorizar y de obsesionarse con las prioridades en las que uno está. Y a mí me pasaba muchas veces que me iba a reunir con él. Teníamos reuniones pues muy agradables de seguimiento cada X tiempo, y yo hacía pues una listica como esta que tengo acá, sí, de los 10 puntos que quería hablar con él. Y yo empezaba 1, 2, 3, y yo ya llevaba como 10 minutos, iba en el tercero y faltaban 7. Me dice, ve, Carlos, ¿sabes una cosa? Contame lo realmente importante, porque para lo otro te tenemos a vos. O sea, lo otro vos lo decidís y con la gente, y confío absolutamente. Pero contame lo realmente importante. Entonces esa fue una. Y la segunda, y hablando de ese propósito superior, es que Gonzalo tenía una cosa, y es cuando fue a darse la sucesión, él me invitó a almorzar al Club Unión. Entonces nos sentamos a conversar varias cosas de la vida, del futuro, de la compañía, de los fundadores, de todo, del alma de la organización. Y yo vení, y por supuesto yo me retiro, y cuando uno retira, uno se va. Sí. Pero yo te voy a hacer una intriga. La única intriga que te voy a hacer. Entonces le digo, Gonzalo, ¿cuál es la intriga? Mío, quiero permanecer en la Junta de la Fundación Éxito para seguir trabajando por la nutrición de los niños de Colombia. Yo le digo, Gonzalo, dalo por hecho. Y además, como presidente de la Junta Directiva. Y van 10 años desde ese entonces, sigue siendo presidente de la Junta Directiva. Está en todo lo de la fundación. Escribe semanalmente
con ayuda de las personas de la fundación, pero él personalmente, un artículo en la prensa sobre la nutrición de los niños de Colombia. O sea, le aprendí la importancia de que las organizaciones tienen que tener un propósito superior, pero las personas también tienen que tener la necesidad de empeñarse en dejar una huella que vaya más allá de lo económico, que vaya más allá del éxito personal y que se convierta en un éxito social, en un éxito ambiental, en un desarrollo de las personas, en otras personas que uno va a ver el día de mañana crecer y volverse también proveedores de soluciones para nuestro país. ¿Cómo era la diferencia en los estilos de Gonzalo Restrepo y Nicanor Restrepo? ¿Ellos estaban emparentados o simplemente? Sí, son primos. Primos. Yo creo, yo pues diría ambos, como dicen uno, soft spoken, es decir, que no levantaban la voz, que hablaban en voz baja, que hablaban con mucha pausa, que piensan al hablar. Que no tienen necesidad de intimidar para que pasen cosas. Con mucha dieta intelectual. Es decir, personas que siempre estaban leyendo y transmitiendo con mucha sensibilidad social. Y yo creo que yo diría más las cosas parecidas que las cosas distintas, porque en el resto, pues cada uno tiene su propio estilo. Y se me olvidaba contarte de Nicanor una que no sé si alguno de los que habló contigo la comentó o no. Y es el cuento con Enrique, su conductor. Porque Nicanor lo contaba mucho. Yo obviamente no fui testigo, pero se lo oía a Nicanor. Y entonces, cuando Nicanor se anunció su retiro, yo recuerdo, comienza el cuento acá, yo recuerdo que yo lo invité a darle una charla a toda la gente de Noel. Fascinante. Estaba además hablando sobre el proceso de paz para el país. No estaba hablando de cosas empresariales. Y al final le regalamos un morral. Y él se fue a estudiar antropología a la Sorbona en París. Y entonces después me lo encontré y me dijo, Carlos, de las cosas que me dieron, cuando me retiré, la que más recuerdo y la que más uso es tu morral, porque la uso todos los días en la bicicleta para ir a estudiar. Pero lo que es simpático y el cuento que él cuenta es que cuando ya se retiró, anunció su retiro, estaba en la oficina y Enrique, su conductor, le pidió una cita. Y entonces, claro, Enrique, pasaba, vení. Y Enrique le dijo, doctor Nicanor, qué pena, con todo respeto yo vengo a decirle que yo estoy muy preocupado. Y Nicanor le dijo, Enrique, pero ¿por qué estás preocupado, hombre? No tenés por qué preocuparte. Yo ya hablé aquí, ustedes van a seguir, ustedes son excelentes, ustedes son personas maravillosas, tu empleo está asegurado, no te preocupes. Yo, no, es que yo no estoy preocupado por mí, yo estoy preocupado por usted. Y le digo, ¿pero por qué estás preocupado por mí? Y él dijo, porque es que usted es un inútil. Usted no sabe manejar un carro, no sabe dónde queda nada. No sabe consignar un dinero en un banco. ¿Usted qué va a hacer? Entonces que Nicanor se carcajeó y le dijo, no, pues me tocará reeducarme, Enrique, no te preocupes. Pero ¿por qué cuento este cuento? No solamente por ese sentido del humor que tenía Nicanor, que seguramente alguna exageró un poquito porque siempre contaba las cosas y les agregaba cosas, pero además de eso, por la capacidad de hacer burla de uno mismo. Que eso es de gente grande. Sí, ese es de gente grande. Es cada vez más escaso, ¿no? Sí. Uno no ve esa cualidad muy común por ahí. No, porque es que, pues y yo pues no voy a decir que soy la excepción. Estos cargos, estas posiciones, estas responsabilidades, la visibilidad que dan, se sube a la cabeza muchas veces. Claro. Se sube a la cabeza y transforma a las personas y les hace perder la cercanía, la calidez, el sentido humano. Y eso pues es muy complejo. Sí. Una de las cosas que más me impresiona de esto que me has contado tiene que ver con esta preparación
Y por eso me llamó tanto la atención que llegaras con una hoja grande en la que está como la primera etapa de tu preparación para este tipo de espacios y luego la versión simplificada en la libretica. Porque a veces cuando uno escucha estos cuentos, por ejemplo de Nicanor, a uno le da la impresión de que simplemente era un genio y las cosas le salían como con una gracia en la que no hay esfuerzo detrás, ¿cierto? Aunque simplemente pues una inteligencia superior y sabe hacer todas las cosas y todo perfecto. Y claro, es porque uno no tiene acceso a las entrañas de la genialidad, ¿cierto? Uno no tiene acceso a lo que hay detrás, al proceso de esta preparación de Fabio Etcheverry, de 3 meses preparando un discurso. Uno cree que salió allá y lo preparó la noche anterior medio desvelado. A mí eso me llama mucho la atención. Hay mucha preparación. Yo te voy a decir, pues obviamente esto comenzó en mi iPad. En mi iPad me puse a escribir pues como algunas ideas porque es que yo dije, pucha, 2 horas, ¿yo qué voy a hablar en 2 horas? No me ocurrió. Entonces yo dije, no, pues por lo menos voy a poner, y sí me habías anticipado que querías hablar de algunos líderes como Nicanor, entonces las puse, después las imprimí en estas tarjetas, pero esto es pues, para sacarlo acá, entonces después las puse en mis tarjeticas personales y al final, después de haberlas escrito 3 veces, pues ya quedan grabadas en la mente y necesito un poco de eso. Sí. Y voy a tu pregunta. Te había dicho ahora, a nadie le regalan nada. Sí. Todo sucede por algo y la gran mayoría de los líderes, de las personas que han llegado a muchas de estas cosas, lo han labrado con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con errores, han aprendido de sus errores, han maximizado a partir de eso. Sí. Y recuerdo una frase de Picasso muy especial, ¿cierto? Y que decía que la inspiración me coja trabajando. Sí. ¿Cierto? Mira que eso es bien importante. Sí. Bien importante, porque es que todo el mundo dice, wow, es un genio. Picasso, ¿cómo será eso? Pero es que es un genio a partir del trabajo, a partir del esfuerzo, ¿cierto? Y también me gusta porque no es primero lo uno y luego lo otro, ¿cierto? Es decir, sí es primero el trabajo y luego la inspiración, pero no es primero inspirarse y luego, ya me llegó la inspiración, ahora sí voy a ir a hacer. La precondición para la inspiración es estar sentado ahí pintando. Es pintando, es trabajando, es logrando que las cosas sucedan. Sí. Y te voy a hablar, por ejemplo, del proceso de trabajo de la vida. Sí. Indra Nooyi es una mujer india, nacida en la India, no, nacida en Estados Unidos de padres indios, pero con todo el fenotipo indio, y que fue presidenta de PepsiCo, una presidenta extraordinaria, súper reconocida en los Estados Unidos, una de las líderes mujeres más importantes del círculo empresarial. Sí. Y me tocó conocerla en la junta del Consumer Goods Forum, sí, en donde están principales retailers y productores del mundo, y pues Éxito es uno de los representantes de América Latina en esa junta, que es una junta de 60, 30 y 30. Y me tocó interactuar, y después la invité a que nos diera pues una charla en Colombia, especialmente a líderes mujeres, y aquí estuvo. Y pues ahora te cuento otro cuento de ella, pero me encantó porque en el foro alguien se paró y le dijo, Indra, para un joven ejecutivo o ejecutiva, ¿tú qué consejos le darías? ¿Tú qué consejos le darías? Entonces ella se quedó pensando y dijo, mira, te diría 2 cosas. La primera, si tienes una misión, si tienes una tarea, si tienes un trabajo, hoy preocúpate porque salga súper bien hecho. Concéntrate totalmente en él y no te pongas a pensar en lo que sigue, en el puesto que sigue y en el puesto del de arriba. Porque primero se te nota y segundo te desconcentras de lo que estás haciendo. Si lo haces súper bien, no va a pasar desapercibido.
Y la otra que dijo es, cuando haya retos en la compañía importantes para la organización, y eso aplica a cualquier organización, Sí. que nadie quiera coger, cógelos tú. Cógelos, llévalos adelante, cárgalos. Y aún si no salen adelante, eso te va a ser distinto. Primero, por lo que aprendes. Y segundo, porque es una visibilidad muy positiva de la gente que coge los chicharrones, las cosas difíciles de lograr. E Indra tiene un cuento muy bacano que yo le oí a ella en una charla, y es sobre uno ser auténtico y fiel a uno mismo. Y ella lo contó en contra de esa... Entonces ella contó que cuando salió de la universidad en los Estados Unidos, padres de la India, primera generación en Estados Unidos, sale de la universidad, va a su primer empleo, y entonces ella se fue y se compró pues la pinta occidental más impresionante, pinta occidental. Sí. Y salió para la entrevista de empleo, se sintió horrible en esa pinta occidental que no era la de ella. Sí. Y dice, y eso fue un desastre, salí casi llorando. Y pues por supuesto me fue súper mal. Sí. Y cuando fue a la segunda, ella dijo, ya me fui como era, con mi atuendo indio, perfecto, obviamente bien puesto y tal. Y el resto es historia. Y el resto es historia. Y entonces contaba también que, y yo creo que esto es muy bacano porque es también un llamado a mantener los pies en tierra. Ella decía, hay que mantener los pies en tierra. Igual que Nicanor decía, estas cosas no te pueden subir a la cabeza. Entonces, cuando la junta directiva de PepsiCo la nombró presidenta de la compañía, sí, ella salió de la junta, cogió el carro y se fue para la casa donde la mamá a contarle. Y le dijo, mamá, vengo a contarte una noticia muy importante. Entonces la mamá le dijo, Indra, sí, pero bebé, primero anda al supermercado de la esquina y comprame leche, que estoy sin leche. Y entonces le dijo, no, mamá, es que yo vengo a contarte una... Indra, como te dije, anda, comprame leche y después me contás. Te digo, mamá, me nombraron presidente de PepsiCo. ¿Cómo es que tú no quieres que yo te cuente esto? Digo, mira, vos allá puede ser muy importante, pero nunca se te olvide que antes que eso, eres hija, madre y esposa. ¿Qué tipo de cosas haces vos para mantenerte con los pies en la tierra? Están estas historias que recordás, supongo, pero ¿qué te sirve a vos para mantenerte grounded, que llaman? Yo hablar de eso es muy complicado porque sí, primero yo no sé si soy grounded y segundo le tenés que preguntar a los demás qué es lo que piensan, porque yo sí aprendí en la vida es que nadie se huele con la propia nariz. Sí. Nadie se huele con la propia nariz, entonces uno muchas veces no conoce los defectos que uno tiene. Pero lo que sí tengo claro es que en una posición en la que estoy, si uno quiere saber lo que está pasando, no es en el piso octavo del edificio Gustavo Toro en Viva Envigado, no. Tiene que estar en los almacenes, tiene que estar en la calle, tiene que estar hablando con los empleados y tiene que estar hablando con los clientes. Sí. Entonces, a mí me sirve mucho salir, ir a los almacenes. No me siento a mirar cómo está el inventario en la bodega, ni si hay agotados, sí, ni si la marca propia está bien ubicada o no, sino que trato mucho de hablar con los clientes y con los colaboradores, y eso es impresionante porque te cuentan la verdad. Al final, uno tiene un riesgo muy grande y es permanecer en una urna de cristal, en donde solamente entran algunas pocas cosas y se desfigura la realidad. Y en las organizaciones el conocimiento es una pirámide invertida, en donde en la cúspide de la pirámide, que están los ejecutivos de más alto rango, tienen un conocimiento escaso de lo que sucede en el día a día, especialmente cuando tú tienes 8 millones de clientes, claro, 7,000 proveedores, 35,000 colaboradores. Y
donde está el conocimiento de todos los días es en la base de la pirámide, que son los 6.000 cajeros y cajeras que atienden a todo el mundo, las personas del contact center que atienden a todo el mundo. Entonces, todo eso lo ayuda a uno porque además le dicen las cosas duras, las cosas que no están funcionando. Claro. Nosotros, en nuestro comité de presidencia de todos los lunes a las 7:30 de la mañana, desde hace 1.5 años, 2 años, lo estamos comenzando con una llamada del contact center de un cliente con un reclamo. Wow. La ponemos y la escuchamos entre todos. La escuchamos entre todos, escuchamos lo que hizo la persona del contact center o nuestro colaborador, la manera como reaccionó el cliente. Después la persona que nos pone la llamada nos cuenta qué pasó después. Sí. Y normalmente, y después lo que hacemos es reflexionar sobre lo que, o sea, ver cómo se resolvió el caso, pero después reflexionar en qué problemas había en el proceso, qué problemas teníamos que llegó allá y que tiene que estar afectando a muchos más de esa manera. Porque al final, en una organización como la nuestra, el cliente es el jefe. Sí. La junta directiva, por supuesto, tiene la autoridad y los accionistas también, pero el cliente es el jefe. Yo tengo un cartelito en la casa de campo que me encontré en una tienda en la región cafetera. Me gusta mucho recorrer las tiendas porque la tienda es una fuente de sabiduría, de riqueza y forma parte del engranaje social más impresionante que tiene este país. Muchas mujeres cabezas de hogar. Y allá me encontré una cosa que después la copié, la reproduje y la tengo, que dice, el jefe. Dice, el cliente es el jefe. Y el cliente es el jefe porque es el único que es capaz de despedir desde el vigilante hasta el presidente de la compañía con solo llevar sus compras a otra parte. ¿Sí? Claro. Y entonces eso es bien impresionante y nos hace reflexionar mucho y yo creo que cometemos muchos errores con los clientes, pero lo que les digo a todos, la experiencia del cliente, la atención al cliente, a veces es 2 pasos adelante, 1 atrás, nos equivocamos, pero lo más importante es que todos los días vayamos hacia adelante y que logremos entender lo que nos están diciendo, implementar lo que nos están diciendo, sorprenderlos también, porque no es solamente atenderlos bien y con conocimiento, sino igualmente la capacidad de sorpresa, como hemos logrado, por ejemplo, con el éxito Wow o con el Carulla Fresh Market o con los centros comerciales Viva, etcétera. Pero bueno, yo lo que digo es todo eso y lo otro que te mantiene con los pies en tierra es la gente que te quiere. Que son los que realmente te dicen las cosas y te hacen las críticas con amor. Sí. Y en mi caso, pues mi esposa, Ana Margarita, mis hijas son rigurosas en decirme las cosas. Sí. Entonces yo recuerdo mucho, pues por ejemplo, Ana que me decía, en algún momento llegué yo, no sé, a decir una cosa y a decirle algo pues como durito y como en ton de instrucción. Sí. Y me dijo, pues si esto no tiene nada, no voy a hablar mal, me dijo, mira, yo quiero que tengas una diferencia. Yo no soy tu empleado ni tu secretaria, yo soy tu esposa. Sí. Y yo creo que uno muchas veces tiene que entender esa diferencia, propiciar las ocasiones en que te digan las cosas y reflexionar sobre ellas, porque uno siempre tiene la tendencia a considerar que están equivocados cuando lo están diciendo. Sí. Irina sí me dijo que vos eras la persona más enfocada en cliente que ella conocía, que tenés
y que tal vez tu actividad preferida del mundo es ir a las tiendas, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta, pero me encanta no solamente por los clientes, sino por los empleados. Porque por ejemplo, nos tomamos selfies, conversamos y además te cuentan las cosas que realmente ellos sienten. Y además, mira, porque tú a los empleados les tienes que dar confianza, confianza absoluta. Sí. Un almacén como el éxito de Envigado o el éxito del Country son verdaderas ciudadelas. Sí. O sea, pueden tener más de 400 personas. Pasa de todo en la bodega, en donde están los empleados, en el punto de venta. Y pasa a las 6 de la mañana cuando están arreglando el almacén, a las 8:30 cuando se abre o a las 9:30 cuando se cierra. Y puede pasar un domingo cuando no hay quien vaya a resolver un problema. Entonces, al final, quienes están en el almacén, y especialmente, por ejemplo, el gerente o subgerente o los coordinadores en el almacén, tienen que tener la autonomía para tomar decisiones. Yo les digo mucho, miren, ustedes son la autoridad para tomar las decisiones. Porque si hay un accidente, si hay un conato de incendio, si hay, Dios no lo quiera, un delito que suceda dentro del almacén, si hay un problema con un cliente, una queja que no hemos podido reclamar, al final, usted es el que decide. Y les pongo esta figura, es como tú te montas a un avión, se cierra la puerta del avión, te sientas, ¿en manos de quién estás? Del piloto. Y puede pasar lo que quiera, sí, pero tu vida está en manos del piloto. Sí. Y él es el que toma las decisiones allí. Entonces tú tienes que entender que en tu organización hay muchos pilotos y que tienes que darles la confianza a los pilotos que tienen, porque si no es imposible. Sí. El micromanagement o la administración que depende solo de 2 o 3 personas Sí. está mandada a recoger. El liderazgo es un liderazgo colectivo. El liderazgo máximo, diría yo, es aquel en donde tú logras que la gente diga, lo hicimos todos. Que se sienta el placer, el empoderamiento y la autoestima de que lo hicimos todos. En las decisiones que sí te toca tomar a vos, que impactan a tanta gente, ¿cuál es tu filosofía sobre la toma de decisiones? ¿Es similar a esta idea que he visto yo en varios ejecutivos de tu generación de la conciencia tranquila, de tomar una decisión de tal manera que le permita a uno dormir en una almohada de plumas, como decía Jorge Molina? ¿O cuál es tu filosofía de las decisiones? Pero lo primero es que yo creo que una decisión normalmente se toma a partir de un proceso de escucha, de análisis. Entonces me parece que la parte de escuchar lo que los demás tienen para contribuir antes de la toma de la decisión es muy importante. Sí. Segundo, al final alguien tiene que tomar la decisión. Entonces es no evadir la responsabilidad de las decisiones, sí. ¿Cierto? Y tercero, lograr que el proceso de formación de la decisión tenga un aporte colectivo tan importante que luego en la ejecución la gente esté totalmente empoderada y decidida a que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que sea legítimo, que gane legitimidad. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Liderando, que es un grupo de más de 200 líderes a todo lo largo de líderes hombres y mujeres a todo lo largo de la organización. Sí. Y con ese grupo Liderando, cuando empezamos el proceso de planeación estratégica, son los primeros que tratamos de escuchar. Y les decimos, mire, la estrategia hoy es esta, ¿cuál es su opinión sobre esto? Las maneras como queremos coordinar, la manera como trabajamos, como interactuamos es la siguiente. Sí. Y la virtualidad nos ha ayudado mucho también porque hemos podido hacer muchas sesiones simultáneas. Claro. Y luego recogemos el input, lo utilizamos y lo aprovechamos dentro del proceso de planeación. Y después, cuando salimos a comunicar lo que salió de allí,
es extraordinario porque la gente se siente totalmente empoderada. Claro. Recuerdo, te voy a poner un ejemplo. Nos pusimos a trabajar en el propósito superior de la compañía y lo consultamos con Liderando y nos llegaron muchas ideas. Fue un proceso muy largo porque no estábamos contentos con lo que estaba saliendo. Consideramos que eso como que no capturaba el alma de la organización y la posibilidad de tener una contribución también social y ambiental. Y al final salió algo fantástico que se llama Nutrimos de Oportunidades a Colombia. Nutrimos de Oportunidades a Colombia. Sí. Y ese tema tan especial, después de todo ese proceso de diálogo y de discusión interna, cuando lo soltamos a la gente se sintió conectada al minuto siguiente, porque dijeron, esto es lo que nosotros queremos hacer, esto es lo que nosotros como organización podemos lograr. Porque el éxito no es solo alimentos, también es ropa, y no es solo un almacén, sino que es mucho empleo, ¿no? Pues como mucho, que tiene sentido en ese... Y yo te digo, hay un tema que se llama la empresa consciente. Y eso ha evolucionado más y en una invitación que nos hizo Bancolombia, Juan Carlos Mora, y que estuvimos varios ejecutivos con expertos internacionales, me encantó ese concepto que se llama generación consciente. No es solo la empresa, sino quienes trabajamos en ella. Sí. Y el concepto es muy sencillo. La empresa es como un primer círculo que tiene sus colaboradores, que tiene sus socios comerciales, en nuestro caso 7,000 proveedores, sí, que tiene sus clientes, en nuestro caso 8 millones, comunidades en las que interactúa. Sí. Y ese círculo tiene que funcionar muy bien, tiene que ser eficiente, tiene que generar utilidades, tiene que crecer, tiene que tener un clima adecuado, tiene que tener relaciones respetuosas y constructivas con sus socios de negocios o proveedores. Sí. Tiene que respetar a su cliente, servir a su cliente, entender que de él tienen que venir, llamémoslo, el principio del camino y el final del camino. Pero no es suficiente. Ese círculo de la empresa está en alguna parte. Forma parte de una comunidad. Forma parte de un entorno social. Sí. Y ese círculo está por encima. Y en el concepto de generación, empresa consciente del futuro, la sostenibilidad de la empresa la da que estés trabajando ese segundo círculo. En nuestro caso, algo que viene desde don Gustavo Toro y de Gonzalo Restrepo, la nutrición infantil. La compañía tomó como misión trabajar por la nutrición de los niños de Colombia. Sí. Porque en su momento don Gustavo y Gonzalo llegaron a la reflexión de que estábamos ayudando mucho en muchos frentes, sí, pero que sin dejar de hacer algo de eso, se diluían las ayudas y no estábamos teniendo una huella especial. Entonces se sentaron a mirar y dijeron, mire, de pronto no es la educación porque hay muchos que atienden la educación, de pronto es la nutrición porque aparte del bienestar familiar, no hay tantos que atiendan la nutrición y ese es el principio del principio. Si desde la gestación el niño no está bien nutrido y en sus primeros 1000 días, pues llega con una disminución al momento de la educación y es tal vez la mayor injusticia social que se pueda cometer. Tenemos que lograr que todo niño que nazca en cualquier hogar, y es una suerte donde uno nace, porque ese hogar tenga plata o no tenga plata, no vaya a dejar de tener la nutrición adecuada. Tenemos que lograr que si hay 2 niños que empiezan la competencia de la vida en 2 bicicletas, la de un niño no tenga aire en las llantas y el otro carezca de aire en las llantas, porque no tiene una oportunidad. Sí. Y especialmente en los primeros 1000 días, que es donde se forma el 80% de las capacidades cognitivas. El embarazo y los primeros 2 años son absolutamente claves. Y por eso promovemos la nutrición, por eso estamos promoviendo el acto de amor que más alimenta, que es la lactancia materna.
al menos exclusiva de 6 meses. En fin, eso forma parte de ese segundo círculo que se llama la sociedad. Claro. Pero vamos más allá. Forma parte de ese segundo círculo que es la sociedad también, la compra directa al campesino. 85% de nuestros productos frescos se compran directamente al campesino. O el haber lanzado Paisana, País que Sana, una marca para las comunidades vulnerables, víctimas del conflicto, que ya vendió 20.000 millones de pesos el año pasado. Wow. Y que se la regalamos al Estado, se la donamos al Estado para que la pueda usar quien quiera. Y que sea una marca sombrilla para productos de cafés de origen, de cacao, salsas, piques, etcétera, que vengan de distintos lugares del país. ¿De esas comunidades? De esas comunidades. Y eso lo tenemos hoy exhibidos en los almacenes, sí, en unos rincones de Paisana, pero queremos hacerlo pues una cosa mucho más ambiciosa para todo el país, como el Juan Valdés del café, que esto sea como una marca para todos los productos de origen de lugares vulnerables de Colombia. Qué interesante. Bueno, y por ejemplo, parte de ese compromiso social en este momento es trabajar el graffiti. ¿Ah, sí? ¿El graffiti? Sí, porque encontramos cuando se dio la explosión social en Cali y que eso tuvo y que el paro que se dio tan complejo y que a nosotros nos afectó en uno de nuestros almacenes en Cali de una manera muy importante. Nuestro equipo, el equipo local, y Jorge Hayer y Pablo Montoya y Claudia Campillo y otras personas dentro de la compañía dijeron, miren, más que quejarnos por lo que pasó, vamos a tratar de escuchar qué es lo que podemos entender. Y nos metimos a trabajar con las comunidades de Cali y aprendimos muchas cosas. Y después también con las comunidades de Medellín, de las comunas. Y una de ellas que dos iniciativas salen de allá, que son hermosas. Una es el valor del graffiti. El graffiti era símbolo de desorganización, de acto oculto. En las noches, nosotros mismos en nuestras paredes de los almacenes nos ponen grafitis y después tenemos que salir a repintarlos. Claro. Pero el grafiti es una expresión cultural impresionante. Y lo capturamos como expresión cultural y hoy hay más de 24 fachadas de la compañía que tienen un graffiti hecho por un grafitero local y que expresa la realidad de esa región. El primero fue el del éxito del poblado, que es el ave fénix. Ese lo hizo el Perro. El Perro es el principal grafitero de la comuna. Sí, lo conozco. Y luego el Perro hoy es nuestro curador para identificar los grafiteros locales para las fachadas de los almacenes. Y ya eso lo está empezando a utilizar como cultura, como arte, mucha gente. Y creo que el día de mañana puede llegar a ser uno de los productos culturales de exportación de este país, porque hay en todas las ciudades de Colombia. Sí. Y el segundo, no sabía eso. El segundo que sucedió fue, como conociendo la Comuna 13, hay una realidad muy tenaz, y es que hay muchos hogares que la cabeza es una mujer sola y tiene sus hijos. Y ella tiene que salir a trabajar toda la semana, deja a los hijos solos y vuelve el sábado en la tarde, está el domingo y vuelve a salir el lunes. Y entonces, pues, esos niños están súper expuestos porque no tienen a su mamá al lado acompañándolos. Entonces, encontramos una solución que se llama terrazas verdes. Y las terrazas verdes, comenzó con ellas la Fundación Éxito con las primeras terrazas verdes, son cultivos hidropónicos en las terrazas de las casas de la comuna. No sé si has visto que casi todas tienen una terraza. Y la razón histórica de la terraza es que cada una de esas familias aspira a que en la terraza después se haga un segundo piso para los hijos y sea una solución, un principio de solución para sus hijos. Pero entonces en esas terrazas hemos puesto unos cultivos hidropónicos, producen hojas verdes o lechugas, además orgánicas, y nosotros las comercializamos. Y comenzamos a hacerlo, y eso hace que esa mujer pueda vivir de eso y no tenga que desplazarse de su hogar. Y ya
varias otras empresas, Nutresa, Avianca y otras, empezaron a hacerlo y nosotros nos encargamos de la comercialización. Ya se llevó a Siloé, a Cali, al barrio Siloé de Cali. Sí. En Cali también se está haciendo. Entonces, este tipo de cosas, por eso digo, las compañías tienen que tener ese segundo círculo. Claro. En el caso del negocio textil sí que es importante. Eso pues, Dietesco lo fundó don Gustavo Toro y hoy existe, es una empresa muy importante para el éxito. Lo que hace es que organiza a todos los talleres textiles en todo el país, más de 300, con más de 9,000 empleados, muchas mujeres cabeza de hogar que nos producen las marcas propias. Architect, Bronzini, People, nos producen casi el 45% de lo que vende la compañía en ropa, más de 22 millones de prendas. Y eso tiene un sentido social impresionante, sí. Porque uno muchas veces encuentra que en estas cosas lo social o lo ambiental son círculos virtuosos. Sí. Acá tú le estás ayudando a la sociedad, pero generaste una plataforma de producción muy potente y muy competitiva en Colombia, y eso te hace más competitivo y más atractivo y más cercano al cliente porque tienes una moda también mucho más cercana a la cultura y a la manera de querer la moda de los colombianos. Entonces, simplemente para redondear, este es el segundo círculo, pero hay un tercer círculo. Okay. Y ese tercer círculo está por encima del segundo, que es el planeta, que a todos nos incumbe. Es decir, nosotros, las decisiones que tomemos por el planeta muchas veces tienen un impacto mucho más allá, inclusive de la comunidad local y de la comunidad nacional. Sí. Y te pongo un ejemplo. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Número 1 en mariposas, sí. En pájaros. Número 2 en agua pura, proporcional al tamaño de su país. Todo eso, por ejemplo, se vio en Magia Salvaje, que la propició el éxito. Muy bonita, además. Esa dejó una marca muy, muy importante. Pero Colombia, Brasil, Malasia, otros países estaban teniendo un problema gigantesco de deforestación. Sí. Y nosotros en este momento estamos trabajando por eso. Mira que está, por ejemplo, el programa de Siembra un árbol a la vez, donde tú puedes redimir árboles por puntos en las cajas del éxito, y en una alianza con Celsia los estamos sembrando en las cuencas de ríos del Tolima y del Valle del Cauca. Ya los clientes han redimido más de 1 millón de árboles. Ah, yo no sabía eso. Sí, y además porque tiene, lo que le decimos a la gente es, mire, usted puede compensar su propia huella de carbono. Sí. Y la huella de carbono promedio de un colombiano son 2 toneladas de carbono equivalente al año. Tú debes tener más, yo debo tener más, pero la promedio es eso. Y uno puede compensarlo con 12 árboles sembrados en el año, 1 por año cuando esté en edad adulta. Y Celsia, que es un gran operador y obviamente en producción de energías limpias, se encarga como operador de eso en sus viveros, etcétera, de que esos árboles sean protegidos. Pero fuera de eso, estamos promoviendo la ganadería sostenible. Eso significa que las fincas que nos proveen el ganado en pie tienen vigilancia satelital para garantizar que año a año no están deforestando. Y si han deforestado, un compromiso de reforestación. ¿Sí? Y hay un compromiso de cada uno de los ganaderos que además se han metido en este cuento de una manera fantástica, sí. de firmar ese compromiso de no traer ganado de reservas forestales a sus fincas. Sí. ¿Sí? Entonces todo esto, para decirte, ese tercer círculo va más allá inclusive de Colombia, claro. Porque está protegiendo también la generación de oxígeno para el mundo entero. Sabes, Carlos Mario, que pasé por el éxito de Viva Envigado hace un par de fines de semana, y vi una fila larguísima afuera del éxito, que terminaba como en una casetica aledaña pues del éxito, y gente cargando como unas bolsas, y yo, ¿qué estará haciendo? Y es una fila para
redimir puntos llevando botellas plásticas. Yo no lo había visto, pero la cantidad de gente que había me hizo pensar pues que el incentivo estaba bueno. O sea, es decir, esto debe ser buenos puntos como para que la gente se haga esta fila, porque de verdad que era impresionante. Me tocas ese punto y me tocas en un punto muy sensible positivamente para nosotros. Mira, todas las empresas estamos luchando por contribuir a un mundo carbono neutro, Sí. en donde las emisiones que producimos sean compensadas adecuadamente. Y eso no es fácil, porque además pues, las emisiones en el caso de un retailer son los refrigerantes que salen al medio ambiente, son las bolsas, son los empaques, es la energía. Y éxito en lo que también es un círculo virtuoso se convirtió en el primer reciclador del país con un programa. Este es básicamente, la gran mayoría es cartón, pero también plástico, pero un programa en donde todo el cartón que nos llega a la compañía, en donde normalmente vienen los alimentos, vienen en cajas, Sí. lo guardamos en las bodegas, lo organizamos, ese cartón se le vende a un productor de cartón, normalmente a Smurfit Cartón Colombia, nuestro gran cliente. Para ellos es un porcentaje de su materia prima. Entonces, este cartón no va a los rellenos sanitarios, efecto positivo 1. Este cartón se convierte en materia prima de otro cartón y no hay árboles que se tumban para eso, efecto 2. Y el dinero de la venta del cartón, más o menos unos 10.000 millones de pesos al año, va a la Fundación Éxito para financiar la nutrición de los niños. Círculo virtuoso absoluto. Sí. Ahora, vimos que estábamos teniendo un problema para recoger los empaques de los proveedores, las botellas PET, etc. Entonces comenzamos con un programa que se llama Soy Re. Soy Re es soy reciclador, reduzco, reciclo, reutilizo. Sí. Es como invitar a esa generación a formar parte de la reducción y de la optimización de los empaques y de los plásticos. Sí. Y estamos poniendo en muchos de los almacenes esos puntos de recolección al exterior. Sí. Fue lo que yo vi. Sí, exacto. Invitando a nuestros socios comerciales a que hagan lo que en el mundo hoy es necesario, una responsabilidad conjunta. Sí. La responsabilidad de reciclar el plástico es de los hogares, de los comercializadores, de los productores de producto y de los productores de material de empaque. Todos tenemos que trabajar en ello. Y ya muchos de ellos nos están acompañando porque esto es un programa costoso claro. Y el reciclaje del plástico todavía no es autoeconómicamente suficiente. Sí. Entonces, ya este año vamos a superar las 1.200 toneladas sí. de reciclaje, pero al principio le estamos ofreciendo a nuestros clientes por llevar los empaques unos puntos Colombia. Sí. Yo esperaría que el día de mañana no sea necesario, okay. pero por el momento uno tiene que estimular positivamente una cultura positiva hasta que se vuelva aprendizaje y hasta que se vuelva lo que llamamos cultura. Tú sabes que cultura al final es aquellas cosas que uno hace sin tener que pensar en ellas, hasta que se vuelva cultura de todo el mundo. Yo debo llevar mis materiales de reciclaje a este lugar. Claro. Cultura es como el corazón tuyo palpita y tú no tienes ni siquiera que pensar en él. Entonces, las cosas bacanas que uno puede lograr en la cultura de una organización o de una comunidad son aquellas cosas positivas que ya palpitan hacia el interior de la comunidad. Y ahora que me hablabas del reciclaje y te hablaba de don Gustavo Toro, yo quiero hablar de él. Mira, yo no tuve la fortuna de conocer a don Gustavo, pero cada que oigo historias de él y cada que oigo
sus frases, más admiro lo que hizo y más siento que tenemos una responsabilidad de que eso que sembró siga dejando una huella positiva social y una huella negativa ambiental. Sí. Don Gustavo tenía unas frases espectaculares. A mí hay dos que me encantan y que las mencionamos mucho hacia el interior de la compañía, para que de verdad sean de verdad. Una es: el éxito del éxito está en su gente. El éxito del éxito está en su gente. Eso me parece fantástico y eso genera una vibración muy grande en las personas, porque lo tenemos que hacer que no sea una frase de cajón, sino que de verdad. Sí, y sea a partir del respeto por las personas. Sí. Y la segunda que tenía es, mira la simplicidad de esta frase: hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Hagámoslas bien. Y mira, qué cosa tan simple, pero tiene una profunda sabiduría, ¿no? Muy buena. Para cualquiera en su vida. Y don Gustavo era un personaje extraordinario. Y a mí me han contado unas historias para que ustedes vean los que forjaron estas empresas y cómo eran, sí, y cómo ese sentido social lo tenemos que preservar. Don Alberto Azud ya murió. Papá de Sami Azud fue el fundador de Vivero. Vivero era un hipermercado muy importante en la costa Caribe y después ellos compraron Carulla y después el éxito adquirió Vivero Carulla. Y don Alberto es un hombre extraordinario, un gran empresario, ya murió, repito. Yo me sentaba mucho a escucharle sus historias. Y hay como un lugar común en esto: escuchar historias. Uno aprende mucho escuchando historias de las personas que la vivieron. Y una de ellas, él me contó, me dijo: ve, Carlos, don Gustavo y yo éramos muy amigos. Y yo era el principal comercializador de ropa en la costa y él en Medellín. Y no nos cruzábamos en los mercados. Entonces nos poníamos de acuerdo, aprendíamos del uno del otro, inclusive comprábamos juntos telas. Y un día yo le dije: Gustavo, mostrame ese centro de distribución tuyo en Medellín que me dicen que es la última maravilla, porque yo pues estoy haciendo el mío y quiero aprender de eso y verlo, tal. Entonces, claro, venite para acá, Alberto. Entonces, que se fue para allá, que recorrieron el centro de distribución. Y yo decía, y había un hombre, un moreno de 1,85, que era el que dirigía ese centro de comercio. Qué descreste de tipo, qué capacidad de tipo, un campeón. Y entonces yo, y lo que te voy a decir, me decía don Alberto, es inconfesable. Pero yo pues me quedé atrás y cuando ya don Gustavo salió, me fui para donde este hombre y dije: ve, hombre, contame, ¿vos cuánto te ganás? ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo a Barranquilla del centro de distribución y yo te pago mucho más? Entonces que él se rió y me miró. Me dijo: vea, dale, cuento este cuento. Mi señora se enfermó de manera grave. ¿Usted sabe quién pagó la clínica de mi señora? Don Gustavo. ¿Usted sabe quién la visitaba cada semana a ver cómo seguía? Don Gustavo. ¿Usted cree que yo me puedo ir a trabajar con usted por cualquier plata? Entonces, si uno captura eso en el alma de las empresas, si eso está sembrado hacia el interior, y le voy a contar otro, porque estas historias le dan a uno, tal vez son esas cosas que lo ponen a uno también con los pies en tierra de qué es lo que tiene que hacer por las personas. Un abogado, esposo de una amiga de Ana Margarita, estábamos caminando, haciendo deporte y algo, y en algún momento me dijo: hombre, te voy a contar una historia de don Gustavo Toro que vos seguramente no sabes, porque pues yo creo que nadie la sabe, yo se la he contado a pocas personas. Yo era abogado de una entidad crediticia y una de mis funciones era llevar procesos ejecutivos. Y un día en mi oficina de abogado me dijeron: le está pidiendo cita don Gustavo Toro, el fundador del Éxito. Y yo dije: pucha, don Gustavo Toro va a venir a mi oficina. Pues por supuesto que sí, qué honor. Entonces que llegó don Gustavo y le dijo: mira, Alberto, te vengo a decir lo siguiente.
Vos tenés un proceso ejecutivo contra un empleado de la compañía. Ese empleado es una súper buena persona, es un gran trabajador, pero es desorganizadito en sus finanzas. Y por supuesto debe la plata y le van a rematar la casa. Yo te vengo a proponer algo y es, yo te pago ese crédito. Pero él no puede saber que yo te lo pagué. Y segundo, no le va a salir gratis a él. Se lo vas a cobrar en el ritmo que él lo pueda pagar, pero no le vas a rematar la casa. Y el fruto de ese dinero se lo vas a donar a la Fundación Éxito. Wow. Qué capacidad además para hacer el circulito completo. Sí. No solo pagarle el crédito, sino, pero que él también lo pague. Y no solo que también él lo pague, sino, y esto se lo donas a la fundación. Pero además de que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. Sí. Y qué capacidad de poner a la gente por encima de todo. Sí. Sí. Eso es fascinante de algunos líderes. Yo recuerdo haber leído mucho sobre Franklin Delano Roosevelt y en unos momentos de crisis en el que la guerra se venía y este era el director de la naviera de Estados Unidos, era capaz de hacer lo que había que hacer, es decir, tenemos que construir barcos, pero hacerlo pensando en dentro de 40 años estos barcos necesitan estas condiciones, ¿cierto? No dejarse llevar solo por, como decías ahorita, por la caminada, sino también masticar el chicle. Masticar el chicle. Pensando en lo que venía después. Pensando en lo que venía después. Eso es muy impresionante. Para que cerremos, te voy a contar mi historia preferida de Sam Walton. Y es que una vez en unas vacaciones estaban en Brasil y Sam Walton se lo encuentra a su esposa. Está agachado en un almacén de Brasil cualquiera, agachado y mirando así como las góndolas. Y la esposa, y este es ya Sam Walton grande, este es Sam Walton ya viejo. Y la esposa le dice, ¿qué estás haciendo, Sam? Es que no, estoy viendo a ver si estos brasileños de pronto saben algo que yo no sé. Estaba midiendo la amplitud de las góndolas. Un señor que ya debía estar retirado en sus vacaciones en Brasil. Bueno, te voy a contar mi historia favorita de Sam Walton para cerrar. Y tiene mucho que ver con el error y con el aprendizaje a partir del error y poniendo el error en el centro como fuente de construcción de innovación. Sam Walton lanzó, pues primero Walmart fue un hipermercado que se hacía en las partes rurales de Estados Unidos, en las afueras de las pequeñas poblaciones, no en grandes poblaciones. Y como en Estados Unidos todo el mundo tiene carro, pues la gente llegaba en carro y encontraba la solución a todo. Y creció muy fuertemente y eran hipermercados como el de Envigado o como el del Poblado, normalmente de 10,000 metros cuadrados. Entonces Sam Walton dijo, hombre, si esto ha salido tan bien, seguramente si yo hago un super almacén de 25, 30,000 metros o de 20,000, pues el éxito va a ser el doble. Y entonces que hizo lo que llamó el Supercenter y abrió el primer Supercenter y fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto, tanto que lo tuvo que cerrar. Después, lo que pasa es que muchas cosas que se hacen en un momento son exitosas más adelante. Después de Sam Walton, los sucesores, como directores de Walmart, lanzaron Sam's Club, que era la idea de Sam Walton del Supercenter. Pero en su momento fue un fracaso. Pero lo que hizo Sam Walton, mandó a hacer una maquetica pequeña del Supercenter. Él tomaba un pequeño avión y recorría todo el país y visitaba almacén por almacén. Sí. Y esa era su actividad favorita. Y la gente era fascinada con eso. Y cuando llegaba a un almacén, él le pedía a la gente que le identificara el empleado que había tenido la iniciativa más interesante
que después de haberla aplicado había fracasado. Pero una iniciativa bien intencionada y bien trabajada. Cuando se lo identificaban, hacía una reunión y le entregaba la condecoración Sam Walton, que era la maqueta del almacén. Del Supercenter. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Sí. O sea, bienvenida a las iniciativas. Sí. Bienvenido el piense. Bienvenida los esfuerzos. Obviamente, algunas de esas cosas salen, otras no salen, pero si la única innovación que tú tienes asegurada que no va a tener éxito es la que no haces. Esa sí está, pues el 0 es asegurado. Entonces, bueno, 2 historias de Sam Walton para terminar esta conversación. Pues Carlos Mario, de verdad, qué honor haberlo tenido acá. No, para mí, muchas gracias por la invitación y muy agradable. No, gracias a vos.